Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a estudiar esta vez Romanos capítulo 8, versículo 28 al versículo 36. Pero quiero dividir la enseñanza en dos o en tres partes. Esta vez vamos a ver la primera parte y la próxima semana vamos a continuar. Mi deseo y mi oración es que después de esta enseñanza tengamos muy claro el por qué Pablo afirma en el versículo 28 del capítulo 8 de Romanos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Voy a leer capítulo 8 del versículo 28 al versículo 36 en esta ocasión. Dice así la palabra: Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. El versículo 28 dice: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es necesario primero identificar quiénes son aquellos que aman a Dios. Los que aman a Dios son aquellos que han sido amados por Dios primero. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19, dice: Nosotros le amamos a Él, refiriéndose a Dios, porque Él nos amó primero. Juan 14, 21 al 24 dice: El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, los que aman a Dios son aquellos que han recibido el amor de Dios primero y que guardan los mandamientos y la palabra de Dios. Aquellos que escuchan la palabra de Dios, que la comprenden, que la creen, que la ponen por práctica, que meditan en ella. Según Romanos 8, 28 al 30, los que aman a Dios son aquellos que han sido llamados por Dios conforme a su propósito y plan de salvación. El versículo 29 dice que Dios los conoció a ellos desde antes. ¿Antes de qué? Antes de la fundación del mundo, de acuerdo a Efesios 1:4. ¿Los conoció cómo? La palabra que usa Pablo en el versículo 29 es la misma palabra que usa la Biblia para describir la relación íntima entre un hombre y una mujer. Como por ejemplo cuando se le aparece a María el ángel y le dice de que ella iba a dar a luz a un hijo, y ella le dice: ¿Cómo es posible esto si yo no he conocido a hombre? Esa palabra de que Dios conoció desde antes a aquellos que le aman se refiere al amor que Dios les tuvo a ellos. Se refiere a la relación íntima, a la comunión íntima que tiene Dios con ellos. Y no es pura comparación cuando Dios se refiere a Él mismo como a un esposo, cuando le habló a Israel en el Antiguo Testamento, o cuando la palabra del Señor dice de que la iglesia es la esposa y la novia del Cordero, porque quiere que entendamos que la relación y la intimidad y el amor que debe de haber entre la iglesia y Jesucristo es la misma que hay entre el marido
y la mujer en un matrimonio. Entonces el versículo 29 nos afirma que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya amaba a aquellos que Él iba a salvar. A esos que amó, los hizo a la hechura de su Hijo Jesús, es decir, los predestinó, esa es la palabra que usa Pablo, los predestinó, o sea, los ordenó de antemano a que ellos se asemejaran en carácter a Jesús. Ya que Jesús es el Hijo de Dios en quien su alma tiene contentamiento o complacencia, así dice Isaías 42, y también cuando Jesucristo fue bautizado por Juan y se ve que el Espíritu Santo desciende desde los cielos como una paloma y se escucha una voz que dice, este es mi Hijo en quien yo tengo complacencia. Ya que Dios encuentra contentamiento en su Hijo Jesús, es necesario que a los que Él conoció y amó desde antes, también los predestinara o los ordenara o los hiciera para que se parecieran a Jesucristo. El versículo 30, Pablo dice que a los que Dios amó y ordenó que se parezcan a Jesús desde antes, a esos mismos también Dios llamó. Como los amó, Dios los llamó a estas personas y los trajo a Él, los sacó del mundo y los colocó en Jesucristo. Ese llamamiento se refiere al momento cuando Dios les habla a los que Él amó desde antes y ellos responden a su llamado. Escuche lo que dice segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ese llamamiento es el mismo que profetizó Isaías en el capítulo 55, cuando dice en el versículo 1, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Ese es el llamamiento de Dios a los que Él amó, conoció desde antes de la fundación del mundo. En el versículo 10 y 11 del mismo capítulo 55 de Isaías, después de que Dios les habla a todos los sedientos, ese es el llamado de Dios a los sedientos, a los que Él amó. En el versículo 10 y 11 están los versículos bien conocidos, que dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Lo que Dios está diciendo en esos versículos es que si Dios llama a aquel que Él amó desde antes, por medio de su palabra, ellos tienen que responder a ese llamado, tienen que venir. Dios los está hablando. Y si la palabra de Dios hace lo que Él quiere que haga, entonces los que escuchan ese llamado o ese llamamiento tienen que responder. Y por eso es que Pablo en el versículo 30 dice, a los que amó, a los que ordenó que se parezcan a Jesús, a esos llamó. Y ellos responden a ese llamado. Sigue diciendo Pablo, a los que llamó, a esos justificó, es decir, a esos absolvió de toda culpa de pecado y los presentó delante del mismo como justos y como si nunca hubieran pecado. Dios justifica al hombre en la cruz y por medio de la muerte de Jesucristo. La palabra dice en la primera carta de Pedro en el capítulo 1, versículo 18 en adelante así, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria,
para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Escuche bien eso, porque Dios justificó al hombre en la cruz hace 2000 años, pero el plan de la justificación se efectuó o se diseñó desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que Pedro dice de que el Cordero ya estaba destinado a padecer. Y Apocalipsis dice de que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora, la justificación se recibe en el momento que el hombre cree en Jesús y es sellado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo bautiza y le coloca en el cuerpo de Cristo. Por último, Pablo en el versículo 30 de Romanos 8 dice que a los que Dios justificó, a esos glorificó. Y la glorificación se refiere al evento cuando los salvos sean transformados de lo corrupto a lo incorrupto, de lo mortal a lo inmortal. Y eso sucederá cuando Cristo aparezca en las nubes y arrebate a los salvos y los saque de esta tierra. La palabra dice de que Dios resucitará a los muertos en él y ellos oirán su voz y se levantarán y volarán y recibirán a Cristo en las nubes. Los que han quedado en la tierra, los vivos, serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y note bien que Pablo usa el verbo pasado, no futuro, para referirse a ese evento. Dice, a los que él justificó, a esos glorificó. Pero ese evento todavía no ha ocurrido. Y la razón por qué Pablo usa el verbo pasado y no el futuro es porque él quiere enfatizar el punto principal que él está haciendo desde el versículo 28 al versículo 30. Y eso es que Dios diseñó todo el plan de nuestra salvación desde antes de la fundación del mundo. No hay nada que le falte y no hay nada que se le pueda agregar a ese plan. Es decir, en 3 versículos, en el versículo 28, en el versículo 29, en el versículo 30, Pablo nos ha resumido el plan y la obra de Dios para la salvación del hombre. Desde el principio hasta su fin. Pablo nos ha dicho que Dios amó a los salvos desde la eternidad. Pablo nos dice que Dios justificó a esos mismos hombres en la cruz por medio de su Hijo, que desde antes ya había sido destinado a padecer. Pablo nos dice que Dios mismo llamó a los que él amó, a los que él justificó, los llamó por medio del Evangelio y los sacó del reino de las tinieblas y de la maldad. En su plan eterno, esos mismos que han sido amados, justificados y llamados, ellos también serán glorificados. Nadie ni nada podrá estropear el plan y el diseño de Dios que Él tiene para aquellos que ahora le aman a Él. Después de explicar todo esto, Pablo hace la primera de sus varias preguntas en el versículo 31 y dice: ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué es esto? Bueno, es lo que acaba de explicar, lo que acaba de exponer, que a los que aman a Dios son aquellos que Él ha conocido, Él ha amado, Él ha predestinado, Él ha justificado, Él ha llamado y Él ha glorificado. En otras palabras, después de que Pablo nos dice que Dios ha diseñado el plan de salvación desde antes de la fundación del mundo, Él pregunta: ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? ¿Qué podemos concluir de lo que ya he explicado? Y con esto quiero dejarlos, hermanos, y les quiero animar a que para la próxima semana, ya que vamos a continuar, que usted estudie Romanos capítulo 8, del versículo 28 al versículo 39.
para que la próxima semana sigamos con el estudio de esta porción tan hermosa que el Señor nos ha dado, para que nosotros no solamente la leamos, pero también la comprendamos y que seamos nosotros fortalecidos en la fe por medio de su palabra. Que el Señor le bendiga.